Bueno, en cuanto a la estadificación del cáncer, el sistema más usado es el TNM. Sin embargo, en cada tipo de cáncer, tradicionalmente se han desarrollado sus propios sistemas de estadiaje, ¿no? Como vamos a ver en algunos tipos de cáncer que están más adelante. TNM, ustedes ya saben, simplemente para recordarles, la T hace referencia a tumor, la N a nódulo linfático y la M a metástasis, ¿no? Es fácil de recordar, TNM. Y lo que también es fácil de recordar son los índices X0 que les ponen, ¿no? Por ejemplo, la T de tumor primario, TX, cuando le ponen la X, significa que no es posible evaluar un tumor primario. No significa que no haya tumor primario, sino que no es posible evaluar el primario. Por ejemplo, hay algunos cánceres en el cual yo encuentro solo la metástasis y no sé de dónde ahora venía esa metástasis. Viene un paciente con cefalea, convulsión y le encuentro una metástasis cerebral y no sé de dónde habrá venido esa metástasis. Entonces ahí puede ser una TX, ¿no? Donde no es posible evaluar un tumor primario. Y le busco y no lo encuentro. T0 es cuando no hay evidencia de tumor primario, es diferente, no hay evidencia. Uno es no es posible evaluar y el otro es no hay evidencia. TIS se refiere al tumor in situ o carcinoma in situ. ¿Y a qué se refiere un carcinoma in situ? En que las células anormales están presentes y no se han diseminado en ningún tejido cercano, ¿no? Y como dice aquí, aunque no necesariamente es un cáncer, el carcinoma in situ puede convertirse en cáncer y algunas veces se llama cáncer preinvasor. ¿Sí? Son células anormales que ya prácticamente se han transformado hacia células neoplásicas, pero que todavía no han salido del órgano, del lugar donde se han desarrollado, ¿no? Y se ponen T1, T2, T3 o T4 dependiendo del tamaño, ¿no? Eso depende para cada tumor ya, la extensión de cada tumor. Entonces la T representa tumor, la N a nódulos, ¿no? O ganglios linfáticos regionales. Igualito, ¿no? El sufijo X nos indica que no es posible evaluar los ganglios linfáticos regionales. No hay posible. Y la 0, N0, significa que no existe ganglios linfáticos regionales. Es diferente, ¿no? La X no es posible evaluar y la 0 no existe. Igualmente, N1, N2 o N3 depende de cada tipo de cáncer, ¿no? El número y localización de cada tipo de cáncer. Esto se tiene que identificar con cada tipo de cáncer especial que se estudie, ¿no? Y bueno, las metástasis, igual, MX no es posible evaluar una metástasis y M0 no hay metástasis distantes, ¿no? Aquí en MX, en M solo hay hasta M1. O sea, M1 significa si hay metástasis, nada más, un distante. M0 no hay y M1 sí hay metástasis. Y bueno, en líneas generales así es como se hace el estadio, ¿no? El estadio 0 suele llamarse el carcinoma in situ, como decíamos, células ya transformadas, ya neoplásicas, pero que todavía no han invadido, ¿no? No han invadido, por ejemplo, en el caso del intestino, no han invadido más allá de la mucosa, por ejemplo, ¿no? In situ. Los estadios 1, 2 y 3, ¿no? Los números más altos, por ejemplo el 2 o el 3, indican la enfermedad más extensa, donde ahí puede haber un mayor tamaño del tumor o diseminación afuera del órgano, pero de manera local, ¿no? Usualmente hacia ganglios linfáticos vecinos o a órganos o tejidos cercanos, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer de cervix, a estructuras cercanas, ¿no? Qué sé yo, pues a paramétros, a ligamentos, ¿no? Uterinos. Y el estadio 4 se refiere a las metástasis. O sea, ya hay metástasis, ese es estadio 4, ¿no? En general. Entonces, en líneas generales. Pregunta 12. Con respecto al diagnóstico de los tumores malignos, señalar la afirmación correcta. A. En el sistema de clasificación TNM, TX hace referencia a la inexistencia de tumor en el paciente estudiado. No hace referencia a que no se puede evaluar un tumor primario. B. Los marcadores tumorales pueden servir además de para el diagnóstico precoz y el de recidiva como factor pronóstico.
en algunos casos, ¿no? Algunos marcadores tumorales pueden servir como factor pronóstico. ¿Sí? ¿Cierto? Vamos a ver. C. La estadificación de un tumor se puede realizar según el sistema TNM, pero la escala de Karnofsky es otro sistema igualmente válido para dicho fin. ¿Cuál es la escala de Karnofsky? Es una escala que va del 0 al 100 y en la cual Karnofsky mide, no mide estadiaje, sino Karnofsky mide el estado general del paciente, ¿no? Para las labores de la vida cotidiana. Eso mide Karnofsky. Por ejemplo, a un paciente que se le va a someter a quimioterapia, radioterapia, hay que medir cuál es su desempeño en la vida diaria, ¿no? Si tiene pobre desempeño, un Karnofsky muy bajo, usualmente la quimioterapia y la neoplasia lo pueden debilitar más, ¿no? Entonces Karnofsky mide en pacientes con cáncer la capacidad de realizar las labores o tareas diarias, ¿no? Es la funcionabilidad del paciente. D. El sistema TNM se ha desarrollado para determinar el grado de extensión anatómica del tumor y de sus metástasis, pero no para tomar decisiones clínicas. No. Se puede tomar decisiones clínicas con TNM, ¿no? Se sabe qué tipo de T, de N o de M son operables o solamente requieren paliativos. Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas. Entonces nos pregunta cuál es la correcta, ¿no? La correcta aquí es la B. Los marcadores tumorales pueden servir dependiendo de cuál de los marcadores, algunos para el diagnóstico precoz, algunos indican recidiva y algunos como factor pronóstico. Trece. ¿Cuál de los siguientes marcadores tumorales puede estar aumentado en el cáncer de ovario? A. Antígeno carcino embrionario. B. CA19-9. C. El CA125. Alfa feto. O todas las respuestas anteriores son válidas. Cáncer de ovario que dijimos. Mire, más a menudo es el CA125, ¿no? Pero todas pueden estar elevadas en el cáncer de ovario, dependiendo de qué tipo de cáncer de ovario sea, ¿no? ¿Cuál de los siguientes marcadores no se relaciona con el carcinoma de pulmón? Antígeno carcino embrionario, enolasa neuronal específica, SCC. SCC es un marcador de cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? No pequeñas, porque es células escamosas. Las células escamosas. El D, el CA125 o la beta 2 microglobulina. ¿Cuál de ellos no se relaciona con el cáncer de pulmón? ¿Cuál? La beta 2, ¿no? La beta 2 se relaciona con ¿qué? Con mieloma, o sea, con neoplasias tipo mieloma, Waldenström, ¿no? Y con linfomas también. Beta 2 microglobulina. Todos los demás se pueden relacionar con el cáncer de pulmón. 15. ¿Cuál de los siguientes marcadores se correlaciona con el pronóstico de los linfomas? La A es CSCC, dijimos que es un marcador de células escamosas de cáncer de pulmón, ¿no? La B, deshidrogenasa láctica. La C, antígeno carcino embrionario. El onasa neuroespecífico, ninguno. ¿Cuál dijimos que se desarrolla con el pronóstico en los linfomas? La deshidrogenasa láctica, ¿no? O lactato deshidrogenasa. La B.
Bueno, vamos a ver algunos síndromes paraneoplásicos, ¿no? Cómo se presentan y qué son. Bueno, en general los síndromes paraneoplásicos pueden afectar a muchos sistemas, ¿no? Aquí vamos a mencionar, por ejemplo, el síndromes paraneoplásicos endocrinos, que se caracterizan por producción hormonal independiente de los mecanismos reguladores. O sea, el cáncer, ese tumor empieza a producir sustancias endócrinas, ¿no? Y un paciente puede venir con una enfermedad endócrina. O sea, puede venir con un síndrome de Cushing, puede venir un paciente con hipoglicemias a repetición, ¿no? Con enfermedades endócrinas. ¿Por qué? Porque hay producción hormonal dependiendo del tipo de cáncer, ¿no? Y esta producción hormonal, dice, es independiente de los mecanismos reguladores normales. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, que en una sobreproducción de hormona tiroidea, el mecanismo regulador es disminución de la hormona liberadora de tirotropina y así para abajo en el hipotálamo, ¿no? Aquí no sucede ese feedback. Y por la persistencia, dice, de los niveles hormonales, aún luego de la extirpación de la glándula presuntamente productora. Si es que se extirparía la glándula que produce esa hormona, persistirían los niveles elevados. ¿Por qué? Porque estos niveles de hormonas se están produciendo dentro del tumor y no dentro de la glándula que los produce normalmente. Por ejemplo, hay algunos, ¿no? El síndrome de Cushing, ¿no? En lo cual hay secreción de adrenocorticotrofina ACTH, ¿ya? Asociado a cáncer de pulmón, especialmente cáncer de pulmón de células pequeñas o ATSEL. Otros nombres del cáncer de pulmón de células pequeñas son cáncer de pulmón en células de avena, ¿no? Células de avena o ATSEL, cáncer de pulmón en células pequeñas. Entonces, ahí se secreta ACTH. ¿Qué es lo que normalmente hace la ACTH? La ACTH normalmente estimula a las glándulas suprarrenales, ¿no? La producción de catecolaminas y de glucocorticoides. Entonces puede haber un síndrome de Cushing, donde el paciente está produciendo altas cantidades de corticoides debido a que hay secreción de ACTH en los tumores, ¿no? Otro síndrome endocrinológico es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Acá, ¿qué cosa se secreta? Se secreta hormona antidiurética. ¿Qué hace normalmente la hormona antidiurética? Su nombre dice, hace que los túbulos distales retengan agua, ¿no? La orina sale bastante concentrada y nosotros tenemos en la sangre hiponatremia. Entonces, este síndrome está asociado a cáncer de pulmón, ¿no? También sobre todo de células pequeñas, ¿no? Frecuentemente con las células pequeñas. Como les dije, el cáncer de pulmón de células pequeñas es un cáncer que puede secretar un montón de sustancias, ¿eh? Aquí están viendo, puede secretar ACTH, puede secretar hormona antidiurética. Hipercalcemia no metastásica, ¿no? O sea, esta hipercalcemia no metastásica se refiere a la presencia de elevación de calcio, pero no debida a que el tumor esté invadiendo hueso, ¿no? Sino a sustancias desconocidas. Por ejemplo, secreción de paratormona o inclusive de algunas sustancias muy parecidas a la paratormona, ¿no? Puede darse en cáncer de pulmón, dice, en especial de tipo escamoso. Aquí cambia la cosa, ¿no? La hipercalcemia ya no está tan asociada a cáncer de pulmón de células pequeñas, sino en este caso a cáncer de pulmón de tipo escamoso, ¿no? De tipo epitelial. Ginecomastia puede aparecer, sí, se puede asociar a todos los tipos de cáncer de pulmón, pero en especial al de células pequeñas, ¿no? Ginecomastia. El hipertiroidismo también asociado a cáncer de pulmón, ¿no? Porque se puede producir una hormona estimuladora de la tiroides, TSH, puede producir el cáncer de pulmón, sobre todo el de células pequeñas también, ¿no? Y puede haber elevación de la calcitonina, ¿no? Puede estar, como ya saben, asociado a una presencia de cáncer medular de tiroides, como habíamos dicho hace un rato, o cáncer de pulmón de células pequeñas, y también el cáncer de mama. Pueden elevar la producción de calcitonina. Pregunta 16. Señalar cuál de las siguientes asociaciones entre tumor primario y síndrome paraneoplásico endocrino es incorrecta. ¿Cuál es incorrecta? A. Síndrome de ACTH ectópico con carcinoma microcítico de pulmón, o sea, de células pequeñas de pulmón.
¿Sí es correcta esa asociación? Sí, ¿no? Estamos diciendo que el cáncer de pulmón produce ACTH, sobre todo el de células pequeñas. B. Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética con carcinoma microcítico de pulmón también, o sea, con carcinoma de células pequeñas. También, ¿no? Está bien esa asociación. C. Hipersecreción de calcitonina con carcinoma microcítico de pulmón. ¿Sí? Calcitonina. Sí, ¿no? También dice. Acá está. Calcitonina, cáncer de pulmón de células pequeñas. ¿No? D. Hipercalcemia está asociado con carcinoma microcítico de pulmón. No, ¿no? La hipercalcemia suele estar asociado con cáncer de células no pequeñas, ¿no? O cáncer escamoso de pulmón. Hipercalcemia está en asociación con carcinoma epidermoide de pulmón, ¿cierto? ¿No? Está asociado con ese tipo de carcinoma epidermoide, no de células pequeñas. Entonces la asociación incorrecta es la letra D. Pregunta 17. Respecto a los síndromes paraneoplásicos neurológicos, dice uno de ellos se asocia a infección por papovavirus. Bueno, vamos a ver en un ratito, ¿no? Los síndromes paraneoplásicos neurológicos. ¿Cuál de ellos se asocia a infección por papovavirus? Dice encefalitis límbica, leucoencefalopatía multifocal progresiva, mielopatía necrotizante subaguda, ataxia, opsoclonus o ninguno de los anteriores. ¿Ya? Para que vayan tomando nota, es la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Vamos a ir viendo poco a poco los síndromes paraneoplásicos neurológicos. Aquí están, ¿ves? Tenemos en cuanto a los síndromes paraneoplásicos neurológicos, los podemos dividir como síndromes del sistema nervioso central, ¿no? Del sistema nervioso periférico y de la unión neuromotora. Por ejemplo, en el sistema nervioso central tenemos a la encefalomielitis. Sucede que en algunos tipos de cáncer se producen una especie de anticuerpos contra ciertas sustancias del cerebro, ¿no? El término encefalomielitis se describe un cuadro inflamatorio. Se parece bastante a una encefalomielitis infecciosa, ¿ya? Se suele dar en cánceres de ¿qué? Cánceres pequeños u ocultos, en general cáncer de pulmón de células pequeñas también, ¿no? Este cáncer de pulmón de células pequeñas está metido en todo. En un principio la enfermedad dice, al inicio si tú le haces una punción lumbar hay pleocitosis, o sea hay elevación de células y esto en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y esto te puede hacer pensar en una meningitis o una meningoencefalitis bacteriana o viral, ¿no? Las proteínas del líquido y la concentración de inmunoglobulina G están aumentadas durante toda la evolución y no hay ningún tratamiento conocido para este tipo de síndrome paraneoplásico. Se confunde bastante con las encefalomielitis virales sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las proteínas suelen estar aumentadas y vamos a ver que la glucosa está normal también. O sea, no se parece mucho a una encefalomielitis o a una meningitis bacteriana. También puede haber encefalitis límbica. Es raro, dice, rara complicación del cáncer de pulmón de células pequeñas, nuevamente, ¿no? Células pequeñas es el que causa un montón de enfermedades paraneoplásicas y de otros cánceres. ¿Cómo se reconoce? Cambios en la personalidad. Ustedes recuerdan que el sistema límbico controla eso, ¿no? Personalidad, actitudes. Y en el humor, dice, en un periodo de días o semanas. Se puede asociar con compromiso de la memoria reciente, a veces agitación, confusión y alucinaciones. Entonces puede haber encefalomielitis o encefalitis límbica en carcinoma pulmonar de células pequeñas. Hay otras enfermedades del sistema nervioso central también, como síndromes paraneoplásicos, por ejemplo la retinopatía paraneoplásica, ¿no? Es una retinopatía que puede conducir a la ceguera y también se ve, para variar, en cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿ya? En algunos tipos de tumores ginecológicos como los cánceres de ovario y en melanomas. No puede haber una degeneración cerebelosa simplemente, solo el cerebelo afectado, ¿no? Los cánceres que están asociados aquí son los de mama, ovario, pulmón y la enfermedad de Hodgkin.
¿no? Y el curso clínico es independiente de la evolución del cáncer, o sea, uno puede mejorar bastante el cáncer, el tumor, pero el curso clínico puede ser independiente, puede seguir progresando, ¿no? O en algunos casos la degeneración cerebelosa puede una especie de remitir, ¿no? O frenarse. Opsoclono mioclono se refiere a los movimientos de los ojos involuntarios, ¿no? Opsoclono, movimientos de los ojos de forma rítmica y de manera conjugada, o sea, los dos ojos hacia un mismo lado o hacia arriba, hacia abajo, de alta amplitud. En niños se asocia a neuroblastoma y en adultos a cáncer de mama, vejiga y pulmón. En cuanto al sistema nervioso periférico, ahí tienen ustedes la neuropatía motora subaguda, ¿no? El más representativo es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Recuerdan cómo es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Es una neuropatía en la cual el paciente empieza a perder fuerza de manera ascendente, empieza por algunas de las extremidades y se caracteriza porque no tiene reflejos, ¿no? Es arrefléxico y es bilateral. ¿Dónde es más frecuente encontrar el síndrome de Guillain-Barré? En linfomas de Hodgkin. Hasta la tercera parte, si no es más, de los pacientes con Guillain-Barré tienen por ahí escondido un linfoma de Hodgkin. ¿No? Entonces, después de pasado el cuadro de la parálisis que produce el Guillain-Barré, de la ventilación mecánica y todo esto, uno se echa a buscar linfomas, ¿no? Bueno, neuropatía sensitiva. Dice hasta 20% con ese tipo de neuropatía en este tipo de pacientes puede haber un cáncer de pulmón nuevamente en células pequeñas. Como la neuropatía sensitiva, como disminución de la sensibilidad o parestesias, ¿no? Y también puede haber neuropatía combinada, sensitivo-motora, ¿no? Donde el problema es debilidad de ciertas partes del cuerpo y también de la pérdida de la sensibilidad, ¿no? Y puede haber síndromes paraneoplásicos de la unión neuromuscular, como el síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Algunos lo cambian y dicen Lambert-Eaton, ¿no? Lambert-Eaton. Este síndrome de miasténico es muy parecido a la miastenia gravis, ¿ya? El síndrome miasténico de Eaton-Lambert. Es especialmente frecuente en los timomas y en algunos linfomas, en enfermedades del timo, miren, en timomas, ¿ah? Curiosamente, la miastenia gravis también tiene que ver con el timo, ¿no? Una de las formas como se trata la miastenia gravis es haciendo extirpación del timo y mejora. Curiosamente, este síndrome miasténico, que se parece bastante a la miastenia gravis, también está asociado, pero a cánceres de timo, a timomas y algunos tipos de linfoma. Y también acá podemos agregarle algunos cánceres pulmonares también de células pequeñas, ¿no? Síndrome miasténico de Eaton-Lambert. Pregunta 18. ¿En cuál de los siguientes tumores se puede desarrollar una miastenia gravis o una pseudomiastenia gravis como síndrome paraneoplásico? A. Carcinoma microcítico de pulmón. B. Hepatocarcinoma. C. Timoma. D. Adenocarcinoma gástrico. O E. Hemangioblastoma cerebeloso. Timoma, ¿no? De los que están ahí, timoma. Si no estaría timoma, yo podría marcar microcítico de pulmón y no hay pierdes porque produce casi todo, ¿no? Bueno, hay algunos síndromes paraneoplásicos hematológicos también. En algunos pacientes va a aumentar la masa de glóbulos rojos, eso se llama eritrocitosis, y en general se asocia a tumores renales, ¿no? Porque al parecer ahí se va a producir más cantidad de eritropoyetina, ¿ya? A los hepatomas también tienen esa capacidad, ¿no? Los cánceres de hígado, y a ciertos tumores suprarrenales como el feocromocitoma, ¿no? y al hemangioblastomas cerebelosos. Ahí puede aumentar la masa eritrocitaria. Por otro lado, la anemia. La anemia propiamente no es causada por un solo tipo de cáncer o por ciertos grupos de cáncer, ¿no? Sino puede deberse a múltiples causas. Por ejemplo, anemia de procesos crónicos. ¿Se acuerdan que hablamos de anemia de enfermedades crónicas, en la cual el hierro está conservado, que es una anemia normocítica, normocrómica, ¿no? También la anemia puede deberse a invasión de médula ósea, ¿no? Algunos tipos de cáncer pueden invadir la médula ósea.
pérdidas hemáticas como en el cáncer de colon, de estómago o cánceres ginecológicos, ¿no? Supresión medular por el propio tratamiento. La quimioterapia propia puede causar supresión medular, lo que habíamos hablado alguna vez, la anemia plástica, ¿no? O la aplasia medular, la propia quimioterapia. El hiperesplenismo en algunos tipos de cáncer con metástasis frecuente a vaso hace que este vaso pues funcione más y destruya más a los glóbulos rojos, ¿no? Hiperesplenismo. Algunos casos de anemia hemolítica autoinmune, recuerdan que habíamos hablado de anemias hemolíticas, ¿no? La autoinmune puede estar asociada a tumores sólidos, algunos tipos de tumores sólidos, ¿no? Y la anemia megaloblástica y déficit de vitamina y hierro en algunos pacientes, por ejemplo, que no pueden ingerir, que no pueden comer o que tienen síndromes de mala absorción, ¿no? Y bueno, los granulocitos también se pueden alterar en síndromes paraneoplásicos. Hay granulocitosis, o sea, elevación de los granulocitos neutrófilos, basófilos, ¿no? Sobre todo, pero de los neutrófilos asociados a ciertas neoplasias gástricas, pulmonares, pancreáticas, melanoma, tumores cerebrales, en enfermedad de Hodgkin y linfoma histiocítico difuso. Puede haber elevación de granulocitos. Pero también puede haber disminución de los granulocitos, ¿no? Y esto es generalmente secundario a la quimioterapia, ¿no? Damos quimioterapia al paciente y en relación a eso puede haber disminución de los neutrófilos, inclusive llegando a las neutropenias severas, ¿no? A la radioterapia también puede ser secundaria a la granulocitopenia. Y también por acción de otros fármacos o secundario a infecciones graves. Puede haber eosinofilia y basofilia, ¿no? Como dice aquí, generalmente los eosinófilos se encuentran muy aumentados en enfermedad de Hodgkin y en micosis fungoide, ¿no? Entonces, paciente con eosinófilos aumentados puede haber una gran gama de enfermedades, pero si estamos hablando de enfermedades neoplásicas hay que pensar en Hodgkin sobre todo. Por otro lado, los basófilos aumentados se asocian a leucemia mieloide crónica, mielofibrosis y policitemia vera. Y la trombocitosis se ve en carcinomas, leucemias y linfomas. Y los pacientes que desarrollan trombocitosis, o sea, elevación del número de plaquetas, tienen también más riesgo de trombosis venosas profundas que los pacientes con cáncer que no desarrollan trombocitosis, ¿ya? O sea, aumenta también el riesgo de trombosis venosa profunda. Aunque en general, como todos sabemos, los pacientes con todo tipo de cáncer tienen ya más riesgo de trombosis venosas profunda, ¿no? Pregunta 19. Señalar la asociación incorrecta entre síndrome paraneoplásico y el tumor primario. Por ejemplo, eosinofilia y micosis fungoide. Si lo hemos descrito, ¿no? En micosis fungoide y en linfoma. B. Tromboflebitis migratoria en cáncer de pulmón. Esto se describe, ¿no? Bastante, bueno, no es muy frecuente, pero se puede ver. La tromboflebitis migratoria se refiere a que el paciente hace trombosis en un brazo, después hace trombosis en una pierna, después hace trombosis por otro lado. Eso se describe en cáncer de pulmón. C. Aplasia pura de células rojas en timomas, dice, ¿no? También es una descripción, ¿no? D. Nefrosis lipoidea en linfoma histiocítico. ¿Recuerdan cuál es la nefrosis lipoidea? Su otro nombre, nefrosis lipoidea o de cambios mínimos, ¿no? Que era más frecuente en los niños, recuerda, y que respondía a corticoides. Y aquí lo está asociando al linfoma histiocítico, ¿no? Me parece que esta es la inadecuada. Eritrocitosis en hepatocarcinoma. Sí, dijimos eritrocitosis en tumores renales, en hepatocarcinomas, ¿no? El que no está el incorrecto, aquí la relación incorrecta es la D. Nefrosis lipoidea, o sea, enfermedad glomerular de cambios mínimos con linfoma histiocítico. Señalar qué enfermedades se pueden asociar con la producción de anticuerpos anticélulas de Purkinje. Las células de Purkinje son las células motoras del cerebro, ¿no? Cáncer de pulmón, cáncer de colon, de próstata, todas las anteriores o ninguna de las anteriores, todas, ¿eh? Pulmón, colon y próstata.
Bueno, señalar la asociación incorrecta en relación con los síndromes paraneoplásicos cutáneos. Los síndromes paraneoplásicos cutáneos son una gran cantidad, ¿no? Cualquier cosa puede aparecer en la piel. Pero todos de aquí son correctos excepto uno que vamos a ver. Eritema giratum repens, no puede aparecer en cáncer de mama, esta asociación es correcta. El eritema anular centrífugo, estomas, eritema migratorio necrolítico, glucagonoma. Pero mire la alternativa D, paniculitis de Weber-Christian, ¿recuerdan ese nombre? ¿No? Esto es un tipo de histiocitosis, ¿no? Si recuerdan. Y dice cáncer de vías biliares. Entonces, la respuesta es la D, ¿no? Todos los demás sí son síndromes paraneoplásicos cutáneos.